La carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estamos estudiando el capítulo 26 de la Confesión de Fe de 1689. Recuerde que esto es un documento que estamos estudiando no porque sea un documento inerrante como al mismo nivel de la Escritura, pero lo estamos estudiando porque procura ser un documento que resume fielmente todas las doctrinas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar viendo a partir del párrafo número 4 de este capítulo cómo los bautistas se tomaron muy en serio la tarea de definir quién es la cabeza de la iglesia. Y considero que esto fue así debido a la importancia del tema en relación con los dos aspectos de la iglesia universal y la iglesia local. Y de hecho, si nosotros quisiéramos ubicar este párrafo, el número 4, en una división general de todo el capítulo, pudiéramos decir que este párrafo sirve como una transición entre el tema de la iglesia universal de los párrafos anteriores y el tema de la iglesia local, que son los párrafos que van a seguir. Entonces, sería algo como lo siguiente: párrafo número 1 habló de la iglesia universal desde su aspecto invisible, ya lo vimos. Párrafo número 2 y número 3 habla acerca de la iglesia universal, pero desde su aspecto visible, que dice que la iglesia se expresa visiblemente en los santos y en las iglesias locales que están conformadas por santos. Y ahora, en el párrafo número 4 se nos habla acerca de la cabeza de la iglesia, una posición que abarca de nuevo tanto la iglesia universal como también las expresiones visibles de la iglesia universal. Y el pasaje con el que iniciamos esta escuela dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de iglesia universal, todos los que invocan el nombre de Cristo. Y luego termina el texto diciendo: Señor de ellos, de otros hermanos en otras iglesias locales, y nuestro. Claramente está hablando entonces de la cabeza de la iglesia, de Cristo como cabeza de la iglesia, tanto en su expresión invisible como en su expresión visible. De manera que al adentrarnos en el párrafo número 4, consideremos entonces, mis hermanos, la importancia que este párrafo va a tener, no solo para el aspecto universal de la iglesia, sino también para las expresiones visibles, para el aspecto local de la iglesia, que vamos a verlo del párrafo número 5 en adelante en próximas escuelas. Con esto entonces en mente, le voy a pedir a un hermano que por favor lea el párrafo número 4 completo. Capítulo 26 de la Confesión, párrafo número 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, el que por el designio del Padre todo el poder requerido para el tratamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, al que el Señor destruirá con el resplandor de su vida. Gracias, mi hermano. El título de esta escuela va a ser entonces La cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Y vamos a estar viendo dos puntos bastante sencillos que la misma confesión nos los divide de manera natural.
vamos a estar viendo quién sí es la cabeza de la iglesia, primero, y segundo, quién no es la cabeza de la iglesia. Entonces, escuela, título de la escuela, cabeza de la iglesia, y vamos a estar desarrollándolo al ver quién sí es la cabeza y quién no es. ¿Quién no es la cabeza? Pasemos entonces a ver quién sí es la cabeza. ¿Qué nos dice el párrafo acerca de quién sí es la cabeza de la iglesia? Y la escritura es sumamente clara al afirmar que la cabeza de la iglesia es Cristo. Vamos a leer algunos pasajes como Colosenses capítulo 1, versículo 18. Alguien que me ayude. Colosenses 1, 18. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 15. Mientras tanto, alguien que me ayude buscando Efesios 5, 23. Efesios 4, 15 dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Claramente entonces la escritura afirma que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta es la razón por la que la confesión de fe que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, como documento que busca resumir las doctrinas que se encuentran en la escritura, pues también señala que Cristo es cabeza de su iglesia. Así lo inicia diciendo el párrafo número 4: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Así que ante la pregunta, ¿quién sí es la cabeza de la iglesia? Debemos responder que es Cristo, solo Cristo. Es bastante claro. Ahora, la confesión no solamente afirma que Cristo tiene la posición de cabeza de la iglesia, sino que desarrolla un poco más la idea respondiendo a tres interrogantes que también vamos a estar considerando en este primer punto. Los tres interrogantes van a ser los siguientes: ¿de dónde viene la posición de Cristo? Él es cabeza, es muy claro, pero ¿de dónde viene la posición de Cristo como cabeza de su iglesia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿cuál es la dotación de Cristo para el ejercicio de esa posición? ¿Cuál es la dotación de Cristo para el ejercicio de esta posición? Y la tercera pregunta tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta posición de Cristo? Entonces, ¿de dónde viene su posición de cabeza? ¿Cuál es su dotación para ejercer? ¿Y cuál es el propósito de su posición? Son tres preguntas que el párrafo también nos ayuda a responder. Y la posición que tiene Cristo sobre su iglesia es una que Él recibe en un momento específico de la historia por designio del Padre. Voy a repetir, la posición que tiene Cristo como cabeza de la iglesia es una que Él recibe en un momento específico de la historia por designio del Padre. Eso es lo que dice la confesión. Dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por el designio del Padre está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad. Y parece un poco extraño afirmar que Cristo ha recibido una posición sobre su iglesia, a la que le pertenece a Él, como si antes no la hubiese tenido. ¿Acaso no se supone que el Hijo es Dios, igual parte de la Trinidad, de la misma esencia que el Padre y del Espíritu, eterno, que no cambia? Porque entonces podríamos decir que el Hijo ha recibido una posición como si antes no la hubiese tenido. Y bueno, es cierto que el Hijo es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, como lo dice también Hebreos capítulo 1, versículo 10, dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Eso se refiere a Cristo. Isaías 40, 28 también dice:
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? También afirma que el Dios eterno no cambia. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio, así que su posición como Dios tampoco cambia. Hebreos habla en cuanto a Cristo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el Hijo es eterno, es inmutable, lo que quiere decir que Él siempre ha sido supremo y Él siempre va a ser supremo. Nadie le ha añadido supremacía ni autoridad al Hijo en su esencia divina. Y aún así decimos que Él ha recibido del Padre la posición de cabeza de su iglesia en un momento particular de la historia. Entonces, ¿cómo esto puede ser posible sin afectar el hecho de que Cristo ha sido el mismo, ha tenido la misma autoridad siempre? Y pues este asunto se resuelve cuando entendemos que esa posición que Cristo ha recibido como cabeza de su iglesia es en razón a la perfección de su obra como Dios hombre. Repito, Cristo es cabeza de su iglesia o ha recibido esa posición de cabeza de su iglesia en razón a la perfección de su obra como Dios hombre. Vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar a entender esto. Isaías 53, versículo 10 y versículo 12. Yo lo voy a leer. Isaías 53, versículo 10 y 12. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje de Isaías habla de la recompensa que el Hijo recibiría del Padre y dice que esa recompensa consiste en que el Hijo verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, se le dará parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Esas son las expresiones que se usan para referirse a la recompensa que va a recibir el Hijo. Es clara entonces que es una posición adquirida, ¿no? Pero si usted se da cuenta, esa posición adquirida es la consecuencia del cumplimiento de una obra que tiene que ser realizada en carne humana. Dice que debe ser sujetado a padecimiento, dice que debe poner la vida en expiación por el pecado y dice que además debe derramar la vida hasta la muerte. Así que el Hijo no, si el Hijo no se hubiese encarnado, él hubiese gozado de la misma autoridad de la que él goza como Dios en su esencia, hubiese gozado de su misma supremacía sobre todas las cosas, pero sin la encarnación él no hubiese recibido esa posición de cabeza de la iglesia específicamente, porque se requiere que aquel que ocupe la posición de cabeza de la iglesia sea también semejante a la iglesia, es decir, que tenga cuerpo como su iglesia. Así que en otras palabras, si no hay semejanza entre la cabeza y el cuerpo, entonces nunca va a haber ni cabeza ni tampoco va a haber cuerpo. Vamos a ver un texto más que está en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 17. Le voy a pedir a un hermano que me ayude. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 17. Del, Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. el 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y sumo sacerdote para que a Dios se confiere, para expiar los pecados de su pueblo. De manera que el título de cabeza de la iglesia es el título que Cristo
recibe del Padre no como si hubiese carecido de algo en su esencia divina, sino en razón al cumplimiento de una obra que solo podía llevarse a cabo en carne humana. Y aunque el Hijo es eterno, perdón, él no fue eternamente Dios hombre. El Hijo fue eternamente Dios, pero no fue eternamente Dios hombre. Él adquirió la naturaleza humana en un momento específico de la historia, en un punto específico de la historia, murió en un punto específico de la historia, resucitó en un punto específico de la historia y así ganó en un punto específico de la historia su posición como cabeza de la iglesia. Así que por eso podemos decir también que Cristo recibió esta posición como Dios hombre en un momento específico. Vamos a leer otro texto que está en Efesios capítulo 1, versículos 20 hasta el 23. Alguien que me ayude. Efesios 1 del 20 al 23. La cual operó en Cristo, dándole de los muertos, llenando las iglesias en el lugar celestial, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre y nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas a sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note que dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, pero ¿cuándo lo hizo? Resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra. Así que el Padre le dio toda esta recompensa al Hijo, toda esta posición a su Hijo, pero en su condición de Dios hombre. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 dice lo siguiente: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estas son las palabras de Cristo mismo luego de haber resucitado, y él mismo entendió haber recibido una posición como consecuencia de haber cumplido perfectamente su oficio participando de la carne humana. Luego de resucitar es que él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No era supremo antes? Sí, pero ahora como Dios hombre tiene su posición de cabeza sobre la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Alguien más que me ayude leyendo ese texto, por favor. Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, mi hermano. Así que, entendiendo todo lo que hemos explicado, debemos confesar que Cristo es cabeza de la iglesia y que esa es una posición que Él recibe del Padre. Así también lo dice la confesión: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por el designio del Padre está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad. Pero hay un interrogante más que decíamos que la confesión nos ayuda también a resolver, y es: ¿cuál es la dotación de Cristo para el ejercicio de esta posición? ¿Cuál es la dotación de Cristo para el ejercicio de esta posición? Y voy a leer nuevamente lo que dice la confesión de fe, párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por el designio del Padre está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad. La dotación que Cristo ha recibido para el ejercicio de su posición consiste en su autoridad sobre la iglesia. Pero de nuevo, a la segunda persona de la Trinidad no se le añade autoridad a su esencia divina, sino que Él siempre ha gozado de esa autoridad divina. Pero, sin embargo, ahora a Él se le dota de una autoridad sobre la iglesia para que Él ejerza esa posición en la condición de Dios hombre.
Y la confesión nos guía también a entender al menos dos cosas en cuanto a la dotación de Cristo como cabeza de la iglesia. Y estas dos cosas son, primero, la naturaleza de esa autoridad y la extensión de esa autoridad. A él se le dota de autoridad. Y vamos a ver cuál es esa naturaleza de su autoridad y cuál es la extensión de la autoridad. Y en cuanto a la naturaleza de su autoridad, la confesión dice claramente que él está investido de una manera suprema y soberana. Suprema y soberana. Al hablar de la naturaleza de la autoridad de Cristo en esos términos, pues la confesión lo que está queriendo afirmar es que su autoridad sobre la iglesia es de naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es suprema y es soberana. Cristo no recibió una mera posición de autoridad superior en la iglesia como si se tratara del jefe en nuestros trabajos, sino que la autoridad que él recibió es de naturaleza divina. Y vamos a ver algunos pasajes que nos confirman esto. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. Alguien que me ayude leyendo ese pasaje. Hebreos 1, 3 y 4. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio del Espíritu, se sentó a la diestra de la majestad. Este texto nos habla de la posición superior que tiene el Hijo sobre los ángeles en su condición de Dios hombre, y podríamos preguntarnos nosotros si es que esta superioridad o esta autoridad llega a lo divino. Y bueno, Hebreos 1:8 más adelante dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. No, y está hablando del Hijo. Claramente dice, del Hijo dice, y cita el Antiguo Testamento, tu trono, oh Dios. Este texto deja claro que la posición suprema del Hijo entonces no es solo una referencia a que Él esté por encima de otros, sino que es una referencia a su autoridad divina. El Hijo sentado en el trono es el Dios sentado en el trono. Así que debemos reconocer que la autoridad con la que Cristo ha sido dotado en su condición de Dios hombre es de naturaleza divina. Ahora, en cuanto a la extensión de esa autoridad sobre la iglesia, la confesión nos guía en el entendimiento de que ella es absoluta. Si su autoridad es divina, pues entonces Él tiene toda autoridad. Dice la confesión, está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad. La autoridad de Cristo sobre su iglesia se extiende entonces a todas las cosas, absolutamente a todas las cosas. Y esto es hasta lógico, nuevamente, por el hecho de que Él está dotado de una autoridad divina en su naturaleza. Juan capítulo 17, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Hasta aquí, mis hermanos, hemos dicho que en este primer punto de la escuela, que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Respondimos ya a 2 de 3 preguntas. ¿De dónde viene la posición de Cristo y cuál es la dotación que Cristo ha recibido para ejercer esa posición? ¿De dónde viene la posición de Cristo? Del Padre. Y esto es en su condición de Dios hombre. No en su esencia divina, porque Él siempre ha tenido la misma autoridad, sino en su condición de Dios hombre, luego de obrar perfectamente, muriendo y resucitando. Y luego, ¿cuál es la dotación que Él ha recibido para el ejercicio de esta posición? Es autoridad, que decíamos que es de naturaleza
divina y que su extensión es absoluta. Él tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Ahora nos queda una tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito de esa posición de Cristo? ¿Cuál es el propósito de esta posición de Cristo? La confesión dice lo siguiente: está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno de la iglesia. Para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno de la iglesia. Si se da cuenta, hay tres actividades que se describen aquí como parte del propósito de esa posición de Cristo como cabeza: llamamiento, establecimiento y orden o gobierno en la iglesia. Tres actividades. Pero para simplificarlo un poco más, usted podría también resumir que Cristo realiza estas actividades con un doble propósito: edificar a su iglesia y perpetuar su iglesia. El propósito de la posición de Cristo sobre su iglesia es edificarla y perpetuarla. Cuando Cristo llama, cuando establece, cuando le da orden a la iglesia, Él está cumpliendo con su propósito de edificar a su iglesia y también de perpetuarla, de guardarla, de preservarla hasta el fin. Vamos a ver algunos pasajes como Efesios capítulo 5, versículo 23. Ya lo hemos leído, pero nuevamente alguien que me ayude leyéndolo. Efesios 5, 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este texto nos muestra la posición de Cristo de manera específica. Ahora vamos a saltar al versículo 25 hasta el 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note entonces cómo habla de Cristo cuando está hablando de los maridos, de la relación entre los maridos y sus mujeres. El centro de todo esto es hablar de la relación de Cristo con su iglesia, y dice que Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga. En pocas palabras, lo que Pablo nos está presentando aquí es que la posición de Cristo como cabeza sobre su iglesia, así como el hombre es cabeza de su mujer, la posición de Cristo como cabeza de su iglesia en ejercicio termina edificando y perpetuando a su iglesia. Juan capítulo 10, versículo 27. Alguien que me ayude con ese texto también. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Es claro, Cristo, en razón a su posición de pastor, llama a sus ovejas, y ¿qué hacen las ovejas? Le siguen, edifica su iglesia, la perpetúa. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Cristo está enseñando acerca de la roca sobre la cual la iglesia sería establecida, y sabemos que la roca no es Pedro. La roca sobre la cual la iglesia sería establecida es la confesión que hizo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 18, versículos 17 al 18 dice lo siguiente: si no los oyere ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí está Cristo mostrando el orden o el gobierno de la iglesia cuando la disciplina es llevada a cabo. Ella es ejecutada no por un hombre en específico, no por un oficial, no por un pastor de la iglesia, sino por toda la iglesia. Los dos o tres que estén congregados en su nombre. Ahí está. Entonces Cristo también edificando a la iglesia en razón a su posición, edificando en su iglesia, dándole el orden en cuanto a la disciplina. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Alguien que me ayude leyendo ese texto. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Aquí Pablo le está enseñando a Timoteo que hay un orden y hay un gobierno en la iglesia que debe observarse cuidadosamente. Y era tan serio el tema del orden en la iglesia, del gobierno en la iglesia, que Pablo no pudo esperar a ver a Timoteo para escribirle la carta, para que él sepa cómo debía ordenarse la iglesia. Y por eso es que toda la carta, si usted la lee, se va a dar cuenta que trata de cómo deben conducirse los hombres en la iglesia, cómo deben conducirse las mujeres en la iglesia, cómo debe orarse en la iglesia, cómo debe evangelizarse, cómo deben escogerse ancianos, cómo debe ayudarse a los pobres en la iglesia, todo en cuanto al gobierno de la iglesia. Pablo no pudo esperar a ver a Timoteo para explicarle acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque es un asunto cardinal. Así que Cristo, en razón a su posición, le da a la iglesia para edificarla un orden y un gobierno. En resumen, mis hermanos, hemos dicho hasta ahora que Cristo y solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay más cabeza. Dijimos que su posición es recibida del Padre en su condición de Dios hombre como consecuencia de su perfecta obra de vivir, de encarnarse, morir y resucitar. Hablamos también de su dotación para el ejercicio de esta posición. Decíamos que consiste en qué, de qué fue dotado Cristo para ejercer esa posición de cabeza, de autoridad. ¿Y esa autoridad es de qué naturaleza? Divina, y su extensión es absoluta sobre la iglesia. Y ahora, el propósito del ejercicio de su posición es, recuerde, edificar y perpetuar a su iglesia a través de tres actividades, las que menciona la confesión: llamamiento, establecimiento y orden o gobierno de la iglesia. Ahora quiero aprovechar para hacer un énfasis en algo especial también aquí, mis hermanos, y es la importancia del orden o el gobierno de la iglesia. De manera particular me quiero concentrar en esto. Como usted pudo notar, el orden o el gobierno de la iglesia es consecuencia de la posición o del ejercicio de la posición de Cristo. Recuerde que la naturaleza de su autoridad nuevamente es divina y lo abarca todo. Eso quiere decir que todo lo que Cristo establece en cuanto al orden y en cuanto al gobierno debe ser tomado con seriedad. La manera en que la iglesia debe organizarse el día de hoy no debe ser visto como un asunto secundario, como un asunto de opiniones. Si nosotros consideramos esto del orden y del gobierno en la iglesia como una doctrina de segundo grado o de menor importancia, entonces lo que estamos diciendo en pocas palabras es que el ejercicio de la autoridad de Cristo no es tan supremo y no es tan soberano como la Escritura lo enseña, y entonces no es digno de tanta atención. Cristo es la única autoridad divina de la iglesia, y Él en su soberanía, en su supremacía, pues define a la iglesia cómo es que ella tiene que estar organizada y cómo ella debe gobernarse. Y este párrafo de la cabezaduría de Cristo, si se puede decir así, sobre su iglesia, es de suma importancia en la eclesiología de nosotros los bautistas y de la eclesiología bíblica, porque recuerde, este párrafo es la transición entre iglesia universal e iglesia local, lo que quiere decir que en los próximos párrafos
nos vamos a encontrar con definiciones más detalladas acerca del orden y gobierno de la iglesia, que se desprenden de dónde, del ejercicio de la autoridad divina, que lo abarca todo, de Cristo como cabeza de su iglesia. Pero nunca se va a poder tomar en serio, mis hermanos, el vivir en el orden bíblico como iglesia si nosotros no nos tomamos en serio a aquel que ocupa la posición de cabeza sobre nosotros. Y usted notará luego de este párrafo que la confesión señala una secuencia, algo así como una secuencia de autoridad, poderes y deberes que son comunicados. En el párrafo 4, que es el de hoy, ya vimos que Cristo recibe una autoridad, como Dios hombre, la recibe del Padre. Esa autoridad es divina y es absoluta. Más adelante en el párrafo 7 de la confesión, del capítulo 26 de la confesión, usted va a ver que las iglesias locales reciben un poder y una autoridad ahora de parte de Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, el Padre le da autoridad a Cristo, Cristo le da una autoridad a la iglesia. Y este poder y esta autoridad, dice la confesión, es en todo sentido necesario. La iglesia no tiene autoridad divina como la tiene el Hijo, pero sí recibe una autoridad en todo sentido necesario. Más adelante verán que esto significa que la iglesia tiene autoridad, tiene poder para implementar el orden en la adoración y en la disciplina, un orden que está sujeto a lo que ya está establecido en la Escritura. Por eso es que la autoridad que tiene la iglesia no es divina, está sujeto a la autoridad divina. Y luego en el párrafo número 8 del capítulo 26, usted verá que los oficiales reciben un deber o un poder también. Entonces tenemos, el Padre le da autoridad a Cristo, esta autoridad es divina, Cristo le da autoridad a la iglesia, esta autoridad no es divina, pero es en todo sentido necesario, y la iglesia le da un poder y una autoridad a los ministros, a los pastores. Y cabe aclarar que esta posición que tienen los pastores no es señorial, no es real, porque la única cabeza de la iglesia, el único rey de la iglesia es Cristo. Esta es una posición ministerial. Esa diferencia se debe hacer. No es un poder real, sino una posición ministerial recibida de la iglesia. De manera que si Cristo es cabeza de su iglesia y el ejercicio de su posición tiene como propósito el orden para la edificación y la perpetuidad de su iglesia, pues los que pertenecemos a su iglesia local, que somos nosotros, mis hermanos, somos responsables de conocer cuál es la autoridad que tiene Cristo sobre su iglesia, la autoridad que Él le ha dado también a su iglesia, así también nuestros límites, y también conocer cuál es la autoridad y el deber que tienen los pastores de la iglesia junto con sus límites. Desconocer estas cosas puede exponer a las iglesias e incluso también a los oficiales a rebelarse contra la cabeza misma de la iglesia, si lo piensa bien. Hoy día hay algunos pastores que creen que pueden llegar a las iglesias y regirlas solo por el hecho de que fueron sus plantaciones. Otros consideran que sus iglesias, las que ellos están pastoreando, van a tener que abrazar las doctrinas que ellos determinen que son correctas en el momento. Si más adelante las cambian, la iglesia va a tener que sujetarse a sus cambios de doctrina. Otros toman decisiones importantes por la iglesia, donde nos congregamos, con qué tanta frecuencia celebramos la cena del Señor, a qué hora nos congregamos. Algunos toman estas decisiones de manera unilateral, como si fueran los señores de la iglesia. Y podríamos preguntarnos, ¿de quién es la culpa cuando todas estas cosas suceden? ¿De quién es la culpa cuando los oficiales cruzan la línea de lo que es su deber, de lo que es su autoridad y opacan a la iglesia? ¿Será que esto es culpa de los oficiales que quieren señorearse sobre la iglesia? ¿O también es culpa de la congregación por no conocer cuáles son sus deberes, cuáles son sus límites, cuáles son los deberes de los pastores y también cuáles son los límites de los pastores? Porque si la iglesia entonces tiene esa autoridad en todo sentido necesario e incluso le comunica un deber al pastor, quiere decir
que las iglesias también tienen la autoridad y el deber de poner en disciplina, por ejemplo, a un pastor que quiere señorear o transgredir los límites de lo que le corresponde. Así que es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos entender muy detalladamente cuál es la autoridad que tiene Cristo. Recuerde, cabeza de la iglesia, lo abarca todo. Y cuál es la autoridad que Cristo comunica luego a la iglesia para que la iglesia luego transmita también cierta autoridad a los pastores. El entendimiento de todas estas cosas en su debida posición, en su debido orden, va a evitar muchas tragedias dentro de la iglesia. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo punto, que es quién no es cabeza de la iglesia. Y este va a ser más breve. ¿Quién no es cabeza de la iglesia? Y si Cristo es cabeza de la iglesia, pues es mucho más fácil identificar quién no es cabeza de la iglesia. La confesión dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de esta en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado o hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá en el resplandor de su venida. Si usted notó algún cambio de pronto en la forma en que leí el texto de la confesión, es porque yo tengo una versión distinta, pero no cambia mucho. Este párrafo puede ser o debe ser entendido en su contexto histórico. Recuerde que los que redactaron la confesión vivieron en tiempos en que el mayor enemigo del cristianismo era el papismo, el catolicismo romano. Aun cuando en Inglaterra se había abrazado lo que se conoce como anglicanismo, o sea, una denominación separada del catolicismo romano, igual dentro del anglicanismo el espíritu católico romano seguía allí. Básicamente era el catolicismo romano de los ingleses, no era algo muy distinto. Quien proclamaba ser el rey de la iglesia en el caso de Inglaterra, pues no era el Papa, pero sí era el rey de la nación. Aquellos hermanos que se dedicaron a la redacción de la Confesión de Fe en el siglo XVII vivían en un país entonces en el que el rey decía ser la autoridad máxima suprema de la iglesia y dominaba tanto la nación como la iglesia. Y los católicos romanos caían también en el mismo error, colocaban a un hombre pecador, como todos, en la posición de cabeza de la iglesia. Así que puesto que este espíritu romanista estaba vigente en esa época, en el momento en el que se redactó la confesión de fe, pues nuestros hermanos bautistas se dedicaron también a atacar las herejías de la iglesia romana. Y esta es la razón por la que ellos señalan de manera puntual, específica, explícita al Papa, no como cabeza de la iglesia, sino como incluso el anticristo y el hombre de pecado. Y ellos se refirieron al Papa de esta manera tan fuerte porque lo que este hombre proclama ser encaja mucho con lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leerlo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 2 al 8. Alguien que me ayude. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mucho, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes oigan la
Note entonces que el hombre de pecado cumple con ciertas características en base a este texto. El hombre de pecado es fruto de la apostasía, se levanta contra la adoración a Dios y se sienta en el templo, que viene a ser la iglesia, como uno que toma el lugar de Cristo. Y si comparamos estas tres características que menciona Pablo en este texto con lo que proclama ser el Papa de Roma, nos vamos a dar cuenta que concuerda muchísimo. El romanismo constantemente se separa de la verdad, eso es apostasía, incluso se va en contra de aquello que en algún momento ellos abrazaron como verdad. Roma también se desvía del objeto de la adoración, rindiéndose ante santos, ante imágenes, ante la Virgen. Y el Papa también procura tomar el lugar de Cristo en la iglesia al proclamarse el vicario de Cristo. Entonces, como puede ver, el Papa de Roma encaja muy bien con la descripción que hace Pablo acerca del hombre de pecado. Pero para los reformadores, casi todos, esto era así. El Papa era la persona del anticristo. Ellos creían en el anticristo como una persona y lo veían en la persona del Papa. Ahora, nosotros debemos entender que cuando se habla de el hombre de pecado, aquí en Segunda Tesalonicenses, no se está haciendo una referencia a un hombre en particular, sino una referencia a una filosofía o a un sistema de creencias que ese hombre de pecado abraza. Y esto lo podemos confirmar por la manera en que Pablo habla no tanto del hombre del pecado, sino también del hombre de Dios, que pues es el contrario al hombre de pecado, ¿no? Vamos a ver primero a Timoteo capítulo 6, versículo 11. Yo lo voy a leer. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 11. Ahí dice Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, note, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si entendemos que Pablo se refiere al hombre de pecado como a una persona en particular, como al Papa, como lo entendieron algunos hermanos en el pasado, entonces deberíamos entender también que el hombre de Dios es una sola persona, y en este caso se está dirigiendo a Timoteo, así que el hombre de Dios debería ser Timoteo. Y esto haría que nadie más, sino solo Timoteo, sea llamado hombre de Dios. Vamos a ver otro texto, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo lo voy a leer también. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si interpretamos aquí el hombre de Dios como una persona en particular en la historia, pues entonces deberíamos decir que la escritura solamente sirve para el bienestar de ese hombre, para nadie más. Y si Pablo le está escribiendo a Timoteo, pues nuevamente, entonces el único hombre de Dios que podría sacar provecho a la escritura es Timoteo. Y pues esto no es así. El hombre de Dios, aun cuando Pablo lo mencione en singular, pues es claramente una referencia a todos aquellos que encajen en la descripción de un hombre de Dios o que abracen el sistema de creencias que abraza un hombre de Dios. Y asimismo, pues el hombre de pecado, aun cuando sea mencionado en singular, es una referencia a todos aquellos hombres que encajan o que abrazan la filosofía, la vida del hombre de pecado. Entonces, todo el que se separa de la verdad, el que se desvía de la adoración y pretende usurpar la posición de Cristo en la iglesia, a ese se le puede llamar anticristo. Y por eso es que el apóstol Juan habla de anticristos en plural y dice que ya estaba presente en su tiempo. No era necesario que llegara el Papa. Ya estaba presente en los tiempos de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Alguien que me ayude leyendo ese texto. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Mas
Note la manera en cómo Juan habla, salieron de nosotros, o sea, estaban en la iglesia enseñando el error, tomando el lugar que no les correspondía y por eso encajan en la descripción de anticristos. No era un papa, eran los que se subían en el púlpito de las iglesias e invitaban a la iglesia a apostatar. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por mí, que no confiesan con el espíritu a mi carne. En esto hacen esos engañadores de la Note entonces, da un sistema en general. En ese momento la lucha era en cuanto a la encarnación de Cristo y pues dice, el que niega esto puede ser llamado anticristo. Pero esa era la lucha de aquel momento, esa era la herejía de aquel momento. A lo largo de la historia han surgido muchas más herejías y uno podría decir, bueno, el que encaje en estas herejías, ese puede ser llamado el anticristo. Y por eso es que el Papa, aun cuando no sea el anticristo como si fuera una persona específicamente, podríamos identificarlo como uno de los tantos. En conclusión, mis hermanos, hemos visto en este párrafo número 4 el tema de la cabeza de la iglesia. Vimos dos cosas: quién sí es la cabeza y quién no es la cabeza. Claramente la cabeza de la iglesia es Cristo. Habíamos dicho que su autoridad es recibida del Padre. Recuerde que esto es en su condición de Dios hombre tras obrar perfectamente. ¿Quién me recuerda cuál es su dotación? Su autoridad de naturaleza, ¿qué? Divina y absoluta. Su extensión es absoluta. ¿Y cuál es el propósito de esa posición de Cristo? Correcto. A través de llamamiento, establecimiento y el orden o gobierno. ¿Y quién no es la cabeza de la iglesia? Bueno, muchos, pero específicamente la confesión apunta hacia el Papa. El Papa no es la cabeza de la iglesia, pero no solo el Papa, sino todo aquel que procure ocupar también o que encaje en el mismo sistema que el Papa abraza. Bien, mis hermanos, eso sería todo por el párrafo número 4 del capítulo 26. Hasta este punto no sé si tienen alguna pregunta o aporte.